Buenos días, familia. Hoy os voy a explicar cómo fertilizamos nuestros semilleros de tomate. Y no solamente, pero hoy toca el tomate, ¿verdad? Porque quedaba pendiente después del repicado, habría que ayudar a la planta a tener un mejor desarrollo. Bien, como os he comentado desde el principio, nosotros utilizamos productos que son aptos para la agricultura orgánica. Y en este caso os voy a presentar este producto que es cobre, y si os fijáis aquí dije para la agricultura ecológica, ¿verdad? Recuerden que el cobre es un elemento de la tabla de elementos químicos, un elemento natural, no es un compuesto, ¿verdad? Otro elemento que necesitan nuestras plantas, como veis aquí dice bioecoquelatos, que es zinc, manganeso y hierro, ¿verdad? Todo esto lo necesitan las plantas. En este caso utilizamos también aminoácidos, lo que quiere decir calcio, magnesio, ¿verdad? Y borro. Y aquí, en esta sulfatadora de 5 litros, siempre os he enseñado, cuando nosotros hacemos los semilleros, utilizamos el fertilizante orgánico de remolacha. En este caso no os puedo enseñar el bote, otro día compraré uno para que tengáis una referencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo compro en bidones de 20 litros. Entonces, da la casualidad que el bidón lo he dejado afuera, en lluvia, en el sol, y se me fue la etiqueta. Por eso alguien en el canal me pedía si le puedo enseñar la marca, pero desgraciadamente pues se me fue la etiqueta, entonces no os la puedo enseñar. Pero prometo comprar un bote pequeño de 1 litro para que tengáis una referencia a lo que me estoy refiriendo. Bien, quiero que estéis muy atentos, queridos, porque cuando estamos tratando de aplicar elementos químicos sobre el plantel, sobre el semillero, que no se puede aplicar a no ser que el plantel tenga 2 hojas verdaderas. En nuestro caso el tomate tiene 2 hojas verdaderas y ya va por la tercera. Tened en cuenta, no os voy a dar las medidas de cuánto se aplica porque no todos los productos son iguales. Pero os digo así a modo de saber, de tener la idea, ¿verdad? Se suelen aplicar, el fabricante lo especifica, ¿verdad?, sobre el producto. Pero no quiero daros medidas de cada producto porque no quiero que os confundáis, porque cada producto el fabricante especifica cuánto hay que aplicar por litro de agua. Por eso aquí yo os puse que son 5 litros y a estos 5 litros yo voy a añadir, según el fabricante, las cantidades que correspondan. Pero suelen ser 2 mililitros, 3 mililitros, como mucho llegan a 5 mililitros. Por ejemplo, el fertilizante de remolacha que utilizo, que está aquí, ya está aquí puesto, son 5 mililitros por litro para plantel. Luego a planta adulta, que ya cuando toque ya lo veremos, ¿verdad? Os he prometido explicaros todo esto, aunque me van a matar muchos agricultores, porque estos son secretos que no os lo cuenta nadie, ¿verdad? Entonces, hay que aplicar 5 mililitros de remolacha. Esto sí que os lo puedo dar porque si os pasáis un poquito, estamos hablando de mililitros por litro. 1 litro tiene 1000 mililitros. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades muy pequeñas. 5 mililitros a 1000 mililitros de agua. No es mucho, pero según el estado que esté la planta, puede ser mucho. Si os pasáis, por ejemplo, de 5 a 10, cuidado porque corréis el riesgo de quemar la planta, ¿verdad? Ella es joven y como a un joven no se le puede dar cualquier cosa, ¿verdad? Pues en este caso vamos a aplicar cobre, que es un muy buen fungicida, pero no solamente. Hay otro producto que en su momento ya os lo explicaré también, pero no os quiero marear con todo de golpe.
Ahora toca para el semillero de tomate y solamente voy a explicaros lo que aplico para el semillero de tomate. Luego pasaremos en invernadero y os lo enseño cómo lo aplico, ¿verdad? Esto va a ser un poco difícil porque igual me tendré que tomar el trépied para que la cámara del móvil esté fija, ¿verdad? Porque necesito las dos manos. Entonces, se aplica muy poquito, estamos hablando de orden de mililitros. Puede ser 2 mililitros por 1000 mililitros de agua, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que si aquí tengo 5000 mililitros, o sea, 5 litros, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a 5 litros, si me dice que tengo que poner, os voy a dar a modo de ejemplo, si tengo que poner 2 mililitros por litro, pues para 5 litros serán 10 mililitros para 5 litros. Os especifico todo esto, queridos, porque todos cometemos errores. Yo los he cometido, por eso quiero que vosotros no lo hagáis. Si no, ¿qué sentido tiene este canal de YouTube? ¿Verdad? Se trata de aprender. Entonces, traten de respetar lo que el fabricante dice y aplicadlo en las condiciones que el fabricante dice. Ahora, quiero explicaros otro truco, otro secreto, y que es muy importante. Según la mezcla de elementos que hacéis, pueden interferir entre ellos y sacar compuestos que no queréis. Y claro, para eso hay que saber de química. Yo no soy químico, pero la vida me ha enseñado que según qué mezclas pueden ser peligrosas. En este caso estamos hablando de elementos puros de la tabla química, ¿verdad? La tabla de elementos químicos. Son elementos puros, por lo tanto, poca interferencia hay entre ellos. Suele haber otro tipo de productos que son compuestos y que al mezclar con otros elementos pues suele producir otros elementos, ¿verdad? Otra composición que quizás no nos interese. Pero en este caso utilizamos cobre, manganeso, zinc y hierro, calcio, magnesio y boro, es decir, unos cuantos elementos que todos ellos fortalece el plantel. Alguien ayer me mandaba, un suscriptor del canal me mandaba un mensaje diciéndome que ha observado que cuando repica los tomates, la planta se desarrolla mucho más fuerte. Y es verdad, por muchas razones. Primero, está mucho más aireada, es una sola planta en un alvéolo y de hecho no necesitamos más que una sola planta, ¿verdad? No vamos a plantar dos plantas de tomate en el mismo sitio porque entonces vamos a tener problemas en la producción. No necesita mucho más nutrientes y claro, nosotros pues depende de la tierra que hay, en fin, depende de muchos factores. La agricultura es una ciencia, por eso os hablo yo que hay muchos trucos y secretos que la gente no quiere explicaros. Lo digo por experiencia propia porque yo me ha costado averiguar y muchas veces me ha costado por mi propia piel, por mi propia experiencia, ¿verdad? Entonces yo trato de ayudaros que hagáis una agricultura orgánica, sana y que salgan las cosas, ¿verdad? A veces no salen. ¿Por qué? Por la naturaleza. El año pasado, por ejemplo, el tomate fue un desastre. Tuvo las temperaturas de 45 grados. A partir de 38 en adelante el tomate aborta las flores. Por lo tanto os vais a quedar sin producción. Pero fue más todavía. A pesar del riego que le dimos y todo, a mí personalmente se me secaron los tomates. Pero no solamente a mí, yo estoy en contacto con mucha más gente y les pasó lo mismo. O sea, tuvieron muy poquito tomate. Sí, los que aprovecharon la segunda tanda, que esto es otra cosa que yo os voy a explicar, voy a preparar un vídeo y yo explicaré en aquel momento otros trucos para el tema de la huerta orgánica, porque mucha gente presenta vídeos, te enseña que ha plantado, te enseña que tiene un tomate guapo, hermoso, los primeros, pero no te explica cuánto tiempo tiene tomate y qué es lo que ocurre después. Esto no te lo cuenta, pero nosotros lo vamos a ver aquí en vivo y en directo. Por eso os dije yo que voy a tratar de hacer este canal una referencia. ¿Por qué? Porque tengo una huerta grande, porque suelo cultivar bastante cultivos y que de un año para otro nunca es lo mismo. A pesar de que sé muchas cosas, a mí me siguen pasando cosas. Es decir, es una ciencia donde no paras de aprender. Hay que estar adaptándote constantemente a lo que hay, ¿verdad? Por lo tanto, voy a poner las cantidades que corresponden
en esta sulfatadora de 5 litros y nos vamos a meter dentro del invernadero. Vamos a ver cómo está el plantel ahora. Vamos a aplicarle estas sustancias y vamos a ver qué es lo que ocurre, es decir, su desarrollo. Ya nos quedan más o menos un mes hasta que trasplantemos en la huerta. Por lo tanto, vamos a ver qué pinta lleva durante este mes hasta que lo llevamos a la huerta, ¿verdad? Bien, pues voy a parar el vídeo aquí. Os voy a recordar, suscríbase al canal por favor, porque vais a averiguar muchas más cosas de todo lo que yo hago, bueno o malo, lo vais a ver. Yo no soy ningún dios, no me las sé todas, pero lo que no sé pregunto, aprendo, experimento, y esto mismo lo vais a averiguar vosotros también, ¿verdad? Pues aprovecho, suscríbase al canal y vamos a entrar dentro del invernadero. Déjame preparar la composición y vamos dentro del invernadero. Bueno, como os prometí, vamos a sulfatar, o fertilizar mejor dicho, pero bueno, antes os voy a hacer un repaso. Perdonadme porque voy a marear un poco la cámara, pero quiero que veáis, mirad cómo está el plantel. ¿Veis? Tiene dos hojas verdaderas. Tiene una hoja aquí, otra hoja aquí, y ya está con la tercera y hasta la cuarta, si os fijáis. Entonces, yo os decía que debemos de tener cuidado cómo fertilizamos, porque si el pico del tomate se seca, este plantel no sirve. Entonces, quiero que veáis lo que trasplantamos el otro día. Lo he regado entonces y no le he echado más agua. Yo he terminado de completar, ¿verdad? Aquí abajo, porque es que no me queda más espacio, ¿verdad? Entonces tengo aquí 3 bandejas. Tengo aquí abajo otras 3, ¿verdad? Tengo otras 3 aquí, 1, 2 y 3, que son de lo que repicamos en el otro día. Me queda aquel tomate que está en la esquina y que una buena parte de él ha congelado, se han secado, pero hay una parte que ha sobrevivido. Y luego me quedan estas 3 bandejas que tengo que repicarlas. Este es el tomate óptima y que también hay que repicarlo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que os lo voy a enseñar para que lo veáis. Me he quedado sin espacio. No sé dónde más poner. Y allí estas bandejas que están abajo no están bien. Reciben menos luz de la que deberían, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que lo próximo que voy a tener que hacer es hacer un invernadero túnel rápido para poder completar, porque todavía me falta mucho plantel por hacer. Todavía me falta eneldo, me falta cilantro, me falta perejil, más cebolla, más tomate todavía. Ya veréis, ¿verdad? Todavía queda mucho trabajo. Apenas estamos empezando. Alguien me estaba diciendo que por qué no le enseño la huerta. Pues porque todavía hasta el 20 de marzo no hay que enseñar, no hay mucho que enseñar, porque no hay casi nada en la huerta. Apenas he hecho 3 bancales de cebolla de Fuentes, nada más, ¿verdad? Bien, os voy a enseñar. Solamente fertilizamos lo que es el tomate, ¿verdad? Entonces, vaya, siempre pasa cosas de esas raras. Pues sí, voy a parar el vídeo porque la sulfatadora me da sorpresas. Luego lo vamos a arrancar de nuevo. Bien, perdonadme por la interrupción, pero es lo que ocurre, ¿verdad? Por alguna razón en la sulfatadora se han acumulado cosas y ahora pues me está tapando el tubo.
traten de fertilizar solamente el plantel de tomate. Por ejemplo, aquí tengo pimiento, pero no le voy a dar al pimiento, ¿verdad? Entonces traten de proteger los otros planteles. No es que le haga daño porque, ya os lo dije, es agricultura ecológica y es plantel que todos necesitan en un momento u otro fertilizarlos, ¿verdad? Bueno, ya habéis visto lo que he hecho. Entonces esta es la pinta que llevan ahora los tomates. Os quiero enseñaroslo a todos. Procuren cuando fertilicen que todas las plantas estén mojadas, ¿verdad? Pues esta es la pinta que lleva hoy, ¿verdad? Estamos a... ni me acuerdo, no sé ni en qué día estamos, 21 o 22 de febrero. Os lo pondré en el vídeo para que lo veáis, ¿verdad? Aquí están, así están los tomates, aunque estos todavía hay que repicarlos, pero no lo he repicado porque no me queda más espacio aquí, tendré que hacer un invernadero túnel. Por lo tanto, ya veis cómo están todos, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál va a ser su desarrollo, ¿verdad? Pero desde luego me tengo que dar prisa porque me estoy dando cuenta por aquí, fijaos qué grande es este. Entonces hay que repicarlo cuando son más pequeñitos, no tan grandes. Este está a punto, hasta dentro de nada le va a dar una flor. Por lo tanto, tendré que darme prisa en repicarlos, porque cuando los repicas grandes sufre mucho mayor. O sea, el sufrimiento es mucho mayor y le cuesta más adaptarse. ¿Por qué? Porque es mucha planta, necesita mucha raíz desde el inicio, ¿verdad? Entonces, esta es una de las cosas que hay que hacer. Aquí me doy cuenta que en estos pepinos hay algo que me está comiendo la hoja del pepino. Yo no sé qué está pasando este año con estos insectos,
Pero fijaos, se están comiendo las hojas. Una cosa muy rara, muy rarita. No me he percatado yo hasta este año de esta cosa, ¿verdad? Pero bueno, espero que este vídeo os haya servido, familia. Que vosotros también, con estos consejos que yo aplico, más los que vosotros mismos experimentéis, pues vamos a ver cómo podemos hacer planteles en condiciones o semilleros en condiciones para que luego podamos transportar plantas sanas, vivas, fuertes en la tierra, en el campo, ¿verdad? Otra cosita que os quiero contar, no sé si os dais cuenta, pero ahora casi está saliendo el sol, está por ahí, ¿vale? Bueno, está bastante arriba. Si me salgo, lo veis, está aquí arriba, ya está saliendo. Pues mi consejo es que fertilicéis un poquito más por la mañana, si puede ser, antes de que el sol pegue el plantero. ¿Por qué el plantero, el semillero? Porque quema la hoja. El sol con la hoja mojada, pues suele quemar la hoja, ¿verdad? Entonces hay que darle tiempo al semillero, a la planta, que absorba, ¿verdad?, todos estos nutrientes y que se seque la planta, ¿verdad?, que haga su proceso. Entonces este es mi consejo. Lo que pasa es que yo a primera hora de la mañana tuve que hacer otra cosa y ahora tengo que volver a aquello y, y no pude hacerlo. Lo hice ahora, pero en fin, estoy justito al límite, ¿verdad? Se va a secar de aquí a 15-20 minutos, la hoja estará seca, ¿verdad? Y todavía no se levanta tanto el calor. De todas maneras, voy a dejar el invernadero abierto, ¿verdad? Lo voy a dejar para que las plantas respiren esos días cuando hay tanto sol, ya no hay tanto frío, hay por la noche pero no tanto. Entonces hay que dejar el invernadero abierto porque si no van a sufrir las plantas por calor, no por otra cosa, ¿verdad? Bien, espero que este vídeo os sea útil. Os invito de nuevo, suscríbase al canal porque vamos a compartir aquí todos mis conocimientos, mis experiencias, todo lo necesario. Mira, acabo de fijarme en el ajo. Fijaos qué gozada de este ajo. Dentro de nada, este plantel lo vamos a plantar en la huerta, estando de pie, familia, estando de pie, no estar tanto tiempo de rodillas. Fijaos cómo está. Y aquí simplemente, al agarrar de las hojas, lo puedes soltar. Yo tengo un plantador, ya os lo enseñaré cuando llegue el momento, ¿verdad? Pero el ajo se puede hacer así y no tener que estar de rodillas y metiéndolo en la tierra y haciendo cosas raras, ¿verdad? Yo tengo 54 años y trato de aprovechar mi salud, mi espalda ya está bastante trabajada, ya está bastante sufriendo. Yo tengo un problema con la espalda. Los últimos 5 anillos de la espalda pues están bastante desgastados. He trabajado mucho tiempo en trabajos pesados y ahora lo estoy notando, ¿verdad? En fin, no era eso lo que os quería decir. Bien, pues suscríbase al canal, dadle me gusta si os gusta y compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día, familia.